llegó un momento en el que Alberto, bueno, todo el mundo le conocía por lo que había ganado, por lo que estaba haciendo y de alguna manera él su estatus, ¿no? Y su posición, su nueva posición, su nuevo estatus le daba la posibilidad de hacer algo diferente, de ayudar a los demás. Y esa fue la idea, ¿no? O la manera o la forma en la que nació la Fundación Alberto Contador. Para mí la Fundación tiene un valor especial porque yo estoy en un sitio, en un lugar en el cual me siento privilegiado. Evidentemente ha sido con muchísimo trabajo, pero me siento afortunado de ello y creo que desde mi posición tengo la posibilidad de poder ayudar a mucha gente en diferentes aspectos. Para mí el ciclismo es mi forma de vida, es mi pasión y en cierto modo es la manera de aportar mi granito de arena al deporte que me lo ha dado todo. La Fundación Alberto Contador nació con dos objetivos, ¿no? El dar a conocer la enfermedad que sufrió Alberto, el ictus cerebral, y el desarrollo, fomento y divulgación de la práctica del ciclismo. Y en cada uno de esos dos objetivos pues, desarrollamos diferentes acciones. En cuanto a la bicicleta, está la de Bicicletas para la Vida. Las Bicicletas para la Vida consiste en dar una segunda vida a bicicletas en colaboración con una empresa, con Seur. Ellos proceden a recoger esas bicicletas nos llegan a la Fundación y la Fundación, en colaboración con la Asociación de Minusválidos de Pinto, de mi ciudad, se procede a la revisión, clasificación y arreglo, acondicionamiento de las bicicletas para que estén en óptimas condiciones para tener una segunda vida. Las personas que trabajan aquí en el almacén de Bicis para la Vida son personas con discapacidad. Hay monitores y tutores con ellos que les forman y les ayudan y la idea es que aquellos que puedan desarrollarse se desarrollen e incluso en un futuro puedan tener una inserción laboral en el mundo de la mecánica de la bicicleta. Junto con la asociación Ananta procedemos a la donación de estas bicicletas en sitios desfavorecidos o sitios en los cuales pueden tener una gran utilidad. Hace 2 meses fuimos con un camión lleno de bicicletas a 3 aldeas del Atlas marroquí, donde se hizo una donación muy interesante porque son aldeas bastante aisladas y de manera que con esas bicicletas van a poder desplazarse, van a poder ir a por agua, ir al colegio, los niños. Es decir, realmente esa bicicleta va a tener una segunda vida y realmente útil. Otra de las cosas que me gusta de la Fundación es que da la posibilidad de que el chico que le gusta la bicicleta por lo menos tenga la posibilidad de practicarla en un sitio, ¿no? Que esté acondicionado o con unas serie de posibilidades. Yo cuando empecé con 15 años era todo completamente diferente, no tenías posibilidades, al final parecía todo fútbol y el ciclismo, si cogías una bicicleta para intentar competir parecías una persona rara. Para mí era casi imposible el poder adquirir una bicicleta, el poder adquirir ropa de ciclismo, material. Y en este sentido, con la escuela, pues todo eso es mucho más sencillo, todos tienen esas posibilidades y tienen la posibilidad de formarse con el ciclismo, porque yo creo que los valores que te da el ciclismo, no porque sea mi deporte, pero creo que pocos deportes te lo pueden dar. A lo mejor en la escuela es más lúdico, deportivo, de pasarlo bien con los amigos, de aprender a montar en bicicleta, de controlar la bicicleta y en los equipos Junior Sub-23 sí que a lo mejor puede estar más enfocado a la competición, pero la idea es siempre la de promoción de la bicicleta y divulgación del ciclismo. La actividad ha ido aumentando progresivamente año a año y la verdad que no nos ponemos límites. De hecho, estoy seguro que una vez que termine mi carrera deportiva, gran parte de mi tiempo lo ocupará la Fundación. Yo creo que un campeón como Alberto no solamente tiene que ser encima de la bicicleta, sino también tiene que demostrarlo fuera de ella y tiene que tener una serie de valores, ¿no? y de motivaciones que le hagan ser ese campeón, ¿no? y que le hagan ser quien es.